no solo en Brigada, sino en todas las organizaciones que están dentro de la lucha para poder mejorar este país. Así que muy contentas desde el área jurídica de Brigada Callejera. Y pues yo quisiera un poco empezar mi participación, que empieza a las 12:58, dejen tomo el horario, porque se supone que a la 1 acababa mi participación, entonces me van avisando, ¿no? Porque tenía 30 minutos. Por favor, ¿quién está de mesa hoy? Elvira. ¿O quién va a ir como mesa ahorita en mi participación? Para que no me extienda y si es así me vayan avisando, ¿va? Hola, hola. Sí, está bien. Sí te Muy bien, escuchamos. muy bien. Bueno, pues abrazo a las compañeras que de manera presencial están ya en el encuentro y sobre todo a las compañeras que si no están conectadas o no están en el encuentro, que tienen con Brigada Callejera todo un acercamiento desde el área jurídica, que es el área que me corresponde para poder dar seguimiento y puntualización a los actos de injusticia o a los problemas y las brechas que se enfrenta el trabajo sexual para poder vincular el acceso a la justicia a miles de mujeres en la Ciudad de México y en los 28 estados de la República Mexicana, donde la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que es fundada por Brigada Callejera, pues tiene un acercamiento. Quisiera solo restablecer históricamente algunos pasos muy rápidos de las luchas o las conquistas laborales que se han generado a raíz de que Brigada Callejera se fundó en esta ciudad con toda una postura política apartidista, 100% zapatista y de lucha comprometida con las luchas indígenas de este país que siguen en resistencia y a quienes todavía les debemos un proceso político, jurídico, histórico, como los acuerdos de San Andrés y el cese al narcotráfico en muchos estados de la República Mexicana. Quiero comentarles que Brigada Callejera es pionera en el nombramiento de representantes autorizadas dentro del trabajo sexual como gobierno de la Ciudad de México desde que era departamento del Distrito Federal y se generan políticas públicas con mesas de trabajo. Antes no había tantas organizaciones que apoyaran el trabajo sexual y entonces se logra generar la credencialización de las personas que trabajan en el sexo y el establecimiento de los llamados puntos tolerados, que si hoy lo vemos a largo plazo que ha tenido Brigada Callejera como fundadora, pues nos damos cuenta que ha generado un protocolo histórico que ha permitido hablar de 35 años de la lucha del trabajo sexual. Estos puntos que antes se concentraban de trabajo sexual se han mantenido hasta hoy, hasta el 2024, como puntos históricos de trabajo sexual. Y esto lo traigo a colación porque en la Asamblea Legislativa y en algunos espacios políticos y de organizaciones de la sociedad civil discuten estos puntos como si fueran nuevos o como si hubiera posibilidades políticas o de tolerancia de que estos espacios pudieran tener el día de futuro un nuevo nombre que serían zonas de tolerancia. Y esto pondría en riesgo las luchas ganadas de reconocer la capacidad y sobre todo la autonomía que tienen los puntos de trabajo sexual que se han ido reconociendo y que tan es así que en momentos críticos del VIH, de la pandemia por COVID-19, bueno, primero la pandemia del VIH, después la pandemia por COVID-19, se ha generado ahí un protocolo de actuación por parte de las autoridades que lejos de entender o acompañar con respeto y con perspectiva de género el trabajo sexual, pues buscan siempre encasillarlo en políticas que están lejos de las necesidades de las propias compañeras. La segunda conquista laboral es la dignificación del trabajo sexual cuando se genera en la Asamblea de Representantes, cuando todavía era el Distrito Federal, se genera y modifica el reglamento gobernativo de la justicia cívica del Distrito Federal. Estoy hablando de 1988, antes de que se diera toda una discusión de lo que hoy llamamos la Ley de Cultura Cívica.
Esto incluía un tema que hasta hoy se ha ido modificando con los vecinos, que se llamaba la queja vecinal como elemento probatorio para poder detener a hombres y mujeres que ofrecían, sexo comercial en la vía pública, y que esto solo generaba o se necesitaba de una llamada para que un vecino pudiera marcar, y entonces esto de inmediato trascendiera en una levantamiento con Secretaría de Seguridad Pública, llevar a la trabajadora sexual, o en estos momentos se le llamaba todavía sexoservidora o prestadora de servicios sexuales, o quien se dedicaba a la prostitución, y se quedaba encerrada más de 72 horas porque no había un protocolo de actuación y mucho menos una conquista laboral que pudiera generar un contrapeso ante estos actos de violencia. Después se genera una tercera conquista laboral con las mesas de trabajo que impulsa Brigada Callejera junto con trabajadoras sexuales que eran mujeres independientes, pero que todas ellas asumían ser parte de Brigada Callejera y que lo siguen siendo más del 85% de estas mismas, que siguen siendo fila de Brigada Callejera y de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Esto se genera en el 94 con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ese momento el ombudsman era el doctor Luis de la Barreda Solórzano, emite una recomendación que es la 894, la primera y hasta la fecha la última recomendación sobre el trabajo sexual en la vía pública, donde participaron como quejosos y quejosas las trabajadoras sexuales de diferentes puntos. Y quiero mencionar que el punto importante o que generaba o englosaba el número de trabajadoras sexuales más grande, pues es el punto de la Merced. Después, en el 97, o sea, pasaron algunos años para la confrontación entre Homicida y Brigada Callejera, generando la reubicación de trabajadoras sexuales independientes de puntos que no formaban parte de estos grupos, pero que la organización asumía como propios para no perjudicar el acto de autoridad. Y hubo una comisión plural de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal que genera y emite un punto de acuerdo para que las autoridades recomendaran con la 894 en esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una comisión que pudiera generar y que permitiera imparcialidad, responsabilidad y objetividad de establecer las condiciones reales bajo las cuales se ejercía la actividad del sexo servicio, todavía sexo servicio, hasta en tanto se expidiera el ordenamiento legal que lo conforme. Por eso es que la intervención previa a mi intervención, con conocer el proceso histórico de un amparo reconocido en esta ciudad, permite dar un parteaguas que, aunque hoy haya organizaciones que digan que el amparo no sirve de nada, pues va generando un protocolo histórico. Pero cuando no eres trabajadora sexual, cuando hablas solo del privilegio de poder tener las cámaras o tener a los partidos políticos que hoy están al servicio del Estado y del gobierno, pues genera una libertad Pongan de atención, compañeras, porque esto es muy importante. Ya, adelante. que genere una propuesta política que genere acciones reales, pues lejos de generarlo así, se generan protocolos de actuación que están abrazados por grupos organizados, conquistados políticamente, desde lo que desea el gobierno que se diga en ese discurso. Históricamente, una de las conquistas más importantes es la quinta, y es la lucha contra la estigmatización y el señalamiento de las trabajadoras sexuales como vectores del VIH-Sida, las infecciones de transmisión sexual, y se presenta el 25 de mayo del 2000, cuando el doctor Armando Cordera Pastor, que era secretario de Salud del Distrito Federal, que genera implementado, lo pueden investigar en la Gaceta del Distrito Federal, la suspensión de la expedición de la credencial de Conacida y su resello de manera trimestral. Esto era un proceso histórico que compañeras de la Ciudad de México y de varios estados de la República Mexicana ya tenían en el radar, pero como sucedía hace 30 años atrás como hoy, pues hoy tenemos a una diputada en materia federal como María Clemente de las filas de Morena,
que todavía el año pasado nos hablaba de un control sanitario. Entonces, damos a colación que los datos duros que se presentan con un proceso histórico de lucha de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y de puntos históricos de trabajo sexual, pues ya son procesos que se han caído, que se han tirado, como la credencial de Conacida, que no es otra cosa más que el control sanitario, que cada cierto tiempo las mujeres lleguen al sector de gobierno, donde sabemos el tipo de atención que dan los doctores, donde eran violaciones, donde era un acto de discriminación, donde se presentaban actos de discriminación como poner rostros de trabajadoras sexuales en los hoteles para generar una forma de desprestigio a cientos de mujeres transexuales y cisgénero para que estas credenciales tuvieran más fuerza. Esto en los hechos ha ido muy lento porque hay muchos estados de la República que todavía siguen denunciando, como Guadalajara, Puebla, Toluca, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, Los Mochis, Oaxaca, Chiapas, que esta credencial, que si ya no se llama Conacida, sigue siendo una credencial que permite actos ilícitos de prevención y que no es otra cosa más que el control sanitario. Esta suspensión de este control de Conacida el 25 de mayo del 2000 se cae gracias a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer y a la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Repito, continúa en la lucha, se sigue generando que hay que hacer entender a los compañeros y compañeras que están en las asambleas legislativas, que son incidencia política importante, pues que no es correcto. Se complica más porque los cotos de poder tienen a grupos de mujeres que no son trabajadoras sexuales, pero que sí tienen un discurso apegado a este discurso y que asumen que tal vez un control sanitario sea una posibilidad, lo cual, si vemos un poco de historia, pues las mismas compañeras nos han dicho que son actos de suma violencia y que ha llevado a la muerte de cientos de compañeras hace 30 años atrás y hoy en día también. Ahorita pasamos a los datos duros de carpetas de investigación. La sexta conquista laboral es la lucha por el reconocimiento del derecho a ofrecer los servicios sexuales en la vía pública en condiciones de igualdad jurídica respecto a vecinos y otros sectores sociales. Aquí quiero hacer un parteaguas porque hasta el día de hoy en la Ciudad de México tenemos mesas de trabajo con reordenamiento del centro histórico, con autoridades del centro histórico, con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con un grupo importante de sectores de la policía, de alfas y omegas en Secretaría de Seguridad Ciudadana, para entender que no se puede restablecer una actividad en la vía pública donde la trabajadora sexual sea vista como un personaje que ensucia, que maltrata, que lastima, que lacera la vía pública. Pero bueno, lo podríamos decir también del ambulantaje, de los viene, de los lustradores de zapatos, de los músicos callejeros. Y pues obviamente Brigada Callejera no concuerda con estas visiones totalmente patriarcales, totalmente neoliberales, amachacadoras de una postura mucho más plural, mucho más horizontal, para entender que hay infinidad de acciones en la calle que tienen que ser respetadas, pero que sobre todo son una forma de tener una economía adecuada que fluya para miles y cientos de familias en esta ciudad. El reglamento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal del 19 de noviembre del 2004 genera que las trabajadoras sexuales entran a una recta final con la administración priista del departamento, que en este caso estaba todavía Óscar Espinosa Villarreal, y se obtiene la fuerza para la Ley de Cultura Cívica en el 2004. Después de ahí viene obviamente la séptima y una conquista gigantesca con la sentencia de juicio de amparo, que es el 112 diagonal 2013, donde la jueza federal del Poder Judicial de la Federación obliga
al gobierno del Distrito Federal a reconocer como trabajadoras no asalariadas a las, los y les trabajadoras sexuales que laboran en el Distrito Federal cuando no exista una relación obrero-patronal reglamentada en la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que si hay algunos table down o espacios cerrados donde sí haya una relación real de obrero patronal, entonces nos estaríamos relacionando con otro tipo de circunstancias, pero para quienes están en la vía pública, la Ley Federal del Trabajo genera un reglamento para todos los grupos de trabajo no asalariado, incluyendo el derecho a formar sindicatos, pero esto, bueno, pues nos ha llevado también a una discusión importante histórica, como las mujeres de Argentina, que aunque tienen ya un sindicato y políticamente están mucho más empoderadas, pues tenemos también información adecuada, concisa, de cientos de compañeras en Argentina, en España, perdón, Nada, síguele. ¿Todo bien? que han generado algunas posturas muy discriminatorias ante otras propias de sus propias compañeras trabajadoras sexuales, y es que no podemos dejar de lado que Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, en sus filas de fundadoras no hay ninguna trabajadora sexual, pero que sí se ha documentado que hay trabajadoras sexuales que sí molestan o sí hostigan a otros grupos de trabajadoras sexuales, o en su gran mayoría en otros países hay mujeres que no han sido trabajadoras sexuales, pero que han adoptado este discurso asumiendo que son trabajadoras sexuales para poder ser parte del discurso, ¿no? O sea, como decir mentiras, no soy trabajadora sexual, pero ahora me compete tener que decir que lo soy para poder justificar mi discurso. Y esto lo vemos preocupante porque vemos siempre que a la voz del poder, pues se generan estos discursos políticos, porque son mujeres a las que se les empieza a pagar un sueldo o un apoyo de algún proyecto económico que permita abrazar ese discurso que va del lado de los poderosos para poder acallar voces históricas de mujeres que se levantan siempre por una radicalidad, por algo que les está aplastando el cuello, como poner la muerte de compañeras, la desaparición forzada, la tortura, la extorsión, la trata de personas con fines sexuales, que siempre está de la mano y muy cerca del trabajo sexual, porque confluyen en la calle los dos actos que se viven cotidianamente. La dicha sentencia que se genera representa un ejercicio exitoso e histórico en la ciudad, con una incidencia política que no ha habido alguna otra hasta el 2024 en materia de derechos humanos en México y en el mundo entero, porque ha habido sindicatos, fuerzas, coaliciones, acciones políticas, pero una sentencia que se haya ganado histórica para el reconocimiento del trabajo sexual, pues es un parteaguas del que hoy hay infinidad de investigadoras, investigadores en el mundo entero que nos hablan y que ya marcan el amparo 112 diagonal 2013 como una postura que se podría reproducir con las mejores intenciones de que las leyes secundarias que violentan la vida cotidiana de una trabajadora sexual, pues pongan freno a estos actos de violencia de autoridad. Es importante reconocer que las personas que trabajan en el sexo tienen el derecho a ser incluidas en el capítulo de prestadoras de servicios de la Ley Federal del Trabajo, donde se incluye la figura de prestadoras de servicios sexuales cuando exista una relación obrero-patronal, como es el caso de centros nocturnos y estéticas de masaje, entre otros. A que las personas físicas que prestan a otras personas físicas servicios sexuales en forma accidental u ocasional, mediante una remuneración sin que exista entre trabajadora y quien requiere de sus servicios, la relación obrero-patronal que regula la Ley Federal del Trabajo. Sean consideradas trabajadoras sexuales no asalariadas como todos los beneficios que ello implica, como es regular el uso del suelo en la vía pública y establecer igualas con el seguro social para obtener seguridad social para sí y para sus familias.
Esto genera un boom político en cuanto al tema de salud, pero tendríamos mucho que discutir acá ahora con la cuarta transformación y la postura que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador al generar que cualquier persona que no esté dentro de un seguro facultativo que permita a algún trabajador, pues hoy en día puede hacerlo con el IMSS de manera libre y voluntaria, que antes era el INSABI, que duró muy poco, y antes de eso, pues, el sector salud de manera voluntaria, libre, donde las clínicas de tu colonia estaban obligadas a darte el medicamento y que era el sector salud de manera gratuita. Ahí tendríamos que hacer una mesa de trabajo urgente histórica para saber que ese procedimiento pues conlleva otro tipo de actuaciones que no nos vamos a poner a indagar ahora, pero que hemos visto que poco de ser mejorado pues está neutralizado. Pero ahorita no vamos a discutir eso, solo invitamos y aplaudimos hoy a todos los espacios de manera autogestiva que han regulado y que han invertido tiempo y esfuerzo para que en sus espacios seguros, como familias, grupos, cooperativas, en Italia, en Europa, en Asia, en África, en las montañas del sureste mexicano y en esta ciudad, pues le estén apostando a nada de lo que acabo de decir, pero sí a la conquista de salud en el acto de la autogestión, como son las clínicas comunitarias. A constituir sindicatos que sean reconocidos por la Secretaría del Trabajo o las empresas donde laboran estos grupos de trabajadoras sexuales. Esto llevaría el derecho a emplazar a huelga a los patrones y a sus empresas. Entonces nos daría mucho gusto que en unos años más se pararan 10 table dance en Nezahualcóyotl, de Ecatepec, en el Estado de México, en Ciudad de México, en la zona rosa, o en el primer cuadrante del centro histórico, donde dicen que nada de esto existe, pero que sabemos que sí, que de repente se cerraran por un tema de exigir derechos laborales, porque es tanta urgencia que se requiere del derecho al trabajador. Otra conquista, otro derecho que genera esta sentencia de amparo es a constituir cooperativas que puedan ser propietarias de los medios de producción de los servicios sexuales para no enriquecer a otros con ese trabajo. Y los actos cooperativistas, pues es algo que no es nuevo, que ya hemos hecho en otras participaciones y que hay muchos libros en Brigada Callejera que nos hablan de cómo en los años 70 el acto cooperativista de las trabajadoras sexuales estaba con mucha fuerza y que generaba y empoderaba condiciones adecuadas para que las cooperativas fueran un reencuentro político y social entre trabajadoras sexuales. Entonces, hablar de comedores comunitarios, guarderías, lugares donde se obligaran los hoteleros o algunas vecindades donde antes las chicas trabajaban como cuartos, etcétera, pues tenían que obligarse a permitir que las chicas tuvieran lugar donde cambiarse, donde guardar sus ropas, donde guardar sus objetos de uso personal, y que esto no tendría ni es palabra muerta, tendría que ser algo que se tendría que seguir peleando en la calle. Pero tristemente, repito, quienes están llevando la avanzada política en esta ciudad son grupos de mujeres que están cooptadas por el Estado mexicano y que no hablan de esto, hablan totalmente de otros temas y otros discursos que están lejos de lo que pasa en la calle. Después viene un proceso también de las trabajadoras sexuales en la vía pública para otras campañas que se retoman por organizaciones mexicanas, como es la Fuerza de Tarea para la Prevención del VIH-Sida y otras infecciones de trabajo sexual elaboradas por Brigada y por Censida en el 2004, y se le da la continuidad al reconocimiento como trabajadoras no asalariadas. Hay un cómic de Brigada Callejera, que es el audiocuento Flores Silvestres, que se elabora en el 2004 en el marco de una campaña de movilización social contra la trata de personas y la explotación sexual, y retoma el concepto de trabajadores sexuales no asalariados para señalar que con dicho reconocimiento se podría luchar con mayor efectividad contra la trata y la explotación de este sector social. En ese mismo año, el aporte de Brigada junto con la Red Mexicana de Trabajo Sexual en Guadalajara, Jalisco, donde todavía Brigada Callejera con la Red Mexicana tiene un trabajo
muy arraigado con una de nuestras mejores abogadas en Brigada Callejera, que es Silvia Anguiano, pues hemos tenido una labor importante de incidencia política. La última fue en el COVID-19, donde, bueno, Elvira estaba en cama, Jaime había fallecido, algunas de nosotras tomamos las riendas de la oficina en la Merced, pero en Guadalajara quien toma las riendas y quien logra tener una partida presupuestal importante para mujeres en Guadalajara es Silvia Anguiano, que conforma parte de la red de trabajo sexual en Guadalajara. Ahí se publica el diagnóstico en Guadalajara, Jalisco, sobre la situación de los derechos humanos en México, donde se recomienda al gobierno mexicano al reconocimiento de las obligaciones patronales y los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. El concepto de trabajadora sexual no asalariada, que es todo un concepto que venimos manejando desde que Brigada Callejera se fundó con toda una política pública, donde hay elementos políticos históricos en esos momentos, como en Sullivan, o como esta mujer que hoy tiene la Casa de las Mercedes, Claudia Colimoru, con quien obviamente no se tenía pero ni idea de que Brigada Callejera venía con una postura universitaria, radical, totalmente apartidista, con una postura de condicionamiento. Se radicaliza totalmente a estas voces que eran de la mano de diputadas, diputados, senadores, jefes de Estado, con toda una política de qué decir y qué no decir, qué se permitía decir y qué no se permitía decir, y pues obviamente nada que ver con las acciones que Brigada Callejera venía manejando en cuanto a los conceptos de cómo llamarle a una trabajadora sexual y pelear porque Noticalle, desde el nacimiento de Brigada Callejera, tuviera el entendido de que el periodismo autogestivo, libre y comunitario fuera una postura adecuada, y que el concepto de sexo servidora, puta, las locas de la calle, se tenía que discutir en estos talleres que hasta hoy en día siguen. Estos talleres dan el procedimiento adecuado para hablar de Noticalle y permite, por ejemplo, tener el primer libro de putas activistas y periodistas, que nace en Brigada Callejera, nace en los talleres de Brigada Callejera. Se le invita a algunos periodistas a que sean parte de este taller, y bueno, quien se queda más tiempo para iniciar el taller con nosotros es la maestra de Desinformémonos, y quien tiene un acercamiento y un acompañamiento muy acertado con las trabajadoras sexuales, pero que, bueno, pues al final del día genera solo este concepto de hacer el libro y retirarse y seguir su camino, pero que quienes han tenido la iniciativa de Noticalle como una postura política para modificar y sobrellevar conceptos, pues es Brigada Callejera. El concepto de trabajadoras y trabajadores no asalariados se difunde en toda América Latina y se da un boom mundial, aunque hoy haya otras organizaciones, otros grupos en España, en Argentina y en otros espacios que también abrazan esta postura muy radical, que ahí es donde se tiene que discutir mucho la postura política de los grupos, donde para llegar a tirar estos conceptos antiguos, se ha tenido que luchar de manera muy, muy radical en las calles, en la postura como este tipo de encuentros, en donde a lo que le apuesta Brigada Callejera es a discutir políticamente qué es lo que está sucediendo siempre fuera y al margen del Estado. Y lo que siempre abraza cuando ya se tiene la conquista es como, oh, ahora todos la hacemos nuestra, lo cual no está mal, pero siempre tenemos que brillar en un acto de la calle para reconocer de dónde nace esta conquista de términos, de filosofías y de formas, que no se pierdan
en solo la voz de quienes ya lo multiplican, ¿no? Que es lo que sucede mucho en lo que ha pasado con la lucha que Brigada Callejera ha enarbolado, y por eso muchas de nosotras muy orgullosamente estamos acá, pero que se tiene siempre que nombrar históricamente quienes lo ganaron, quienes murieron por ganarlo, a quienes mataron por defenderlo en las calles. Y pues supongo que ahí en el foro, quien me está escuchando, hay varias compañeras. Denme un segundo, déjenme ir por una pastilla porque ya se me secó la garganta. Bueno, hasta que regrese le puede decir en voz alta que ahí la escucha o donde nos escucha. Aquí, ok. Sí, por más que uno de... ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Voy bien? Ya, si puedes ir acotando. 5 minutos. Bien, pues voy a dejar ahí porque, bueno, déjenme acabar esto. El concepto de trabajadores sexuales se difunde en toda América Latina a través del manual Hablando entre nosotras de salud sexual, prevención y atención integral del VIH-Sida con y para trabajadoras sexuales comerciales. Este material es un material muy importante que también se puede tener acceso para él en Brigada Callejera. La coeditora, pues obviamente, y fundadora es Elvira Madrid. El proceso fue promovido por la Organización Panamericana de la Salud en el 2006. Y en el año 2007, con el libro El color de la sangre, Brigada Callejera patrocina y participa en una publicación colectiva con la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que es el día de hoy este encuentro, y se hace hincapié en el hecho de que una conquista no alcanzada es el reconocimiento de las trabajadoras sexuales como no asalariadas y que sigue siendo pues tristemente una realidad. Para poder ir cerrando, yo voy a dar números de cuántas carpetas de investigación se han generado y en las cuales seguimos avanzando para poder dar acceso a la justicia a las compañeras. Tenemos 924 carpetas de investigación por violencia a trabajadoras sexuales. 9 son por transfeminicidio. 8 en un tema que añade un tema mediático que se ha generado por un violador en la zona de Tlalpan y que ya tenemos vinculación a proceso con la carpeta 006-1184-2021 con la carpeta judicial. 460 por violencia dentro del cuarto de hotel, 38 por violencia familiar, 14 por violación a menores de edad, 276 por lesiones en trabajo sexual en casa y en los puntos de trabajo sexual. 124 por disputas entre propias trabajadoras sexuales en puntos de trabajo. 86 de estas es por trata de personas, 14 por riña y 24 por lenocinio. En el tema de migración hemos generado 537 acompañamientos, 360 citas para permisos migratorios, 19 en acompañamiento directamente en embajadas, 158 por violencia por parte de migración en las carreteras de la Ciudad de México. Y pues no me queda más que generar y reconocer que la marcha que se hizo el 1 de mayo es una visión y una suma que vamos a seguir haciendo cada año, porque la lucha de conquistas laborales es a nivel mundial y que tenemos una guerra con los poderosos y que quienes estamos en las filas al margen del estado, de cualquier país del mundo, pues seguimos acuerpando estos procesos históricos, políticos y sociales, en donde para nosotros fue un honor que se juntaran y salieran a marchar con nosotros grupos de anarquistas, cooperativistas,
y compañeros y compañeras jóvenes que están entendiendo que el proceso político-social va mucho más allá de lo que nos están contando estos poderosos. Y pues agradecer el acompañamiento para que hoy siga en pie el 27 encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Les mando un fuerte abrazo combativo a todas las compañeras que siguen pendientes conmigo en alguna carpeta de investigación. Tenemos todavía mucho trabajo que acotar, ya les di los datos duros, y por eso también era imposible poder continuar con más acompañamientos que quitan tiempo, es mucho esfuerzo, es poco apoyo por parte de las instituciones para poder avanzar, y pues seguimos todavía con vinculaciones a proceso, con audiencias, con procesos en los juicios, en los juzgados en diferentes materias, y pues agradecer muchísimo la intervención que se me permite en este gran espacio de revolución de conciencias y de cambio de conceptos para que hoy en día podamos hablar en la Ciudad de México de trabajo sexual y no de estas viejas normas. Es una lucha de conquista de Brigada Callejera y de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Muchísimas gracias.